con la primera ponente. La primera conferencia va a ser impartida por la profesora Elizabeth Motellón, que imparte docencia en los estudios de Economía de Empresa de la Universitat Oberta de Cataluña. También es profesora asociada de la Universidad de Barcelona, diplomada en Relaciones Laborales y licenciada en Ciencias del Trabajo con premio extraordinario por la UB, doctora en Estudios Empresariales en la especialidad de Técnicas de Análisis de la Empresa y pertenece al grupo de investigación AQR-IBEA. Su principal línea de investigación está en torno a dos áreas, que es la economía laboral, y es donde la conocemos, y también la economía regional. Tiene publicaciones en las mejores revistas de estos campos, por ejemplo en investigaciones regionales, yo creo la revista referente dentro de la economía regional de España, la revista de Economía Aplicada, una excelente revista, Journal of Regional Science. También tiene publicaciones en Regional Studies y papers en Regional Science. Bueno, esto es lo que pone en su currículum redactado, que la pedí que ella misma lo elaborara, y ahora quiero hacer una pequeña mención también de agradecimiento a Eli, porque ella, junto también con Elena, que está aquí ahora en segunda línea y que algunos la conocéis porque es profesora vuestra, este año por primera vez en este campus, pues participaron en las primeras jornadas, y ahora con la perspectiva de llegar a las séptimas miras hacia atrás y estamos profundamente agradecidos a esta gente que hace ya unos años vino aquí a Segovia cuando esto todavía no estaba consolidado. Entonces, viendo ahora lo que hay, cómo se hacen las cosas, lo fácil que es hacer todo, la repercusión que tiene de alumnos, de medios, pues debo decirlo porque Eli fue una de las participantes de la primera jornada. Entonces, de este punto más emocional también quiero darle las gracias. Es una excelente académica, es una excelente comunicadora, lo vais a ver enseguida porque os lo va a mostrar ella. Y bueno, sin más, la cedo el micrófono y empezamos la charla, ¿de acuerdo? Ruego que os calléis. Bien, querría empezar primero agradeciendo a los organizadores de la jornada por haberme vuelto a invitar. Para mí es muy importante, no solo por el tema que voy a explicar, sino porque tengo la oportunidad de no explicarlo entre nosotros, entre académicos, o sea, de poder explicarlo a estudiantes. ¿De acuerdo? O sea, es un foro que para mí tiene relevancia porque normalmente es algunas de las cuestiones que aquí van a ser tratadas que aprendemos desde la investigación, no tenemos oportunidad en muchas ocasiones de poder transmitirlas. Creo que las primeras jornadas fue en el 2009, estuve aquí hablando sobre salarios, ¿de acuerdo? Sobre evolución de los salarios. En aquellos momentos empezaba la crisis, hablábamos sobre cómo habían evolucionado los salarios en aquella época que parecía que era el milagro español, que después fue toda una pifia, ¿de acuerdo? No era ni tan milagro lo que sí que era español. Se comentó que durante aquel periodo los salarios no habían subido tanto como a lo mejor nos habían hecho creer, sobre todo para los trabajadores indefinidos, ¿de acuerdo? Y bueno, tampoco esperaba estar aquí varios años después, otra vez hablando de la crisis. Ya no hablando de las causas, no porque no sea interesante, sino que, bueno, pues, como se comentaba anteriormente, con la perspectiva más o menos sabemos a qué fue debido. Lo que quedó bastante claro es que no era porque los trabajadores hubiéramos cobrado en exceso. Y hoy vengo a hablaros de algunas soluciones, porque las soluciones las hay. O sea, lo bueno de la crisis, y como dije en el 2009, es que de las crisis se salen, de todas. Es más, incluso sin hacer nada se sale de las crisis. El problema no es ese. El problema es cuándo vamos a salir de la crisis, ¿de acuerdo? Sobre todo, cómo vamos a salir de la crisis, porque hay muchas formas de salir de las crisis.
Se puede salir de la crisis peor, es por la orientación, ¿no? Como todo. Se puede salir de las crisis de una forma peor de la que entramos, y para mí muy importante es quiénes vamos a salir de la crisis, ¿de acuerdo? O sea, de la crisis podemos salir todos con un estado de bienestar más o menos sólido, o de la crisis pueden salir unos cuantos dejando gente por el camino. Y aquí vamos a dar soluciones que no es que sean soluciones nuevas, es que prácticamente las soluciones más o menos se saben. El debate está en qué soluciones adoptar, porque todas las soluciones tienen unas consecuencias y no todas van en la misma línea. Yo os voy a hablar de una posible solución para la pantalla. ¿Dónde? Bueno, a ver, lo que os voy a hablar hoy es sobre exportaciones, ¿de acuerdo? Os voy a hablar sobre exportaciones. A ver, el problema es que hay distintas soluciones. En esta es una posible solución en la que nos permita ¿de acuerdo? Es una posible solución que nos permite salir a todos de una forma más o menos digna, ¿vale? Creo que es una de las soluciones que más se barajan. O sea, es difícil encontrar académicos, economistas que no estén de acuerdo de que las exportaciones puede ser una buena forma, una buena vía para salir de esta situación de crisis en que no dejemos a personas por el camino. En una situación de crisis nacional en que la demanda de los productos baja, bueno, a lo mejor la salida que tenemos es intentar vender estos productos fuera. El problema es que no todas las empresas españolas exportan. De hecho, la exportación es algo bastante extraño. Exportan muy pocas empresas. Y las que exportan una cantidad muy baja de lo que producen. Algunos autores comentan que uno de los problemas que hay en España es la heterogeneidad empresarial. Conviven empresas grandes con empresas pequeñas, con empresas muy productivas con empresas poco productivas. Después nos encontramos que las empresas españolas en general tienen muy poca vocación de innovación. La innovación, y este es uno de las partes importantes de lo que quiero presentar aquí, es un factor determinante a la hora de potenciar las exportaciones de las empresas. Hay autores que ya están comentando que bueno, cualquier tipo de recorte que se esté haciendo en investigación y en educación, al final es una solución muy cortoplacista y abocada al fracaso. Porque no solo va a redundar en el corto plazo, sino que a largo plazo va a evitar que las empresas acaben exportando. Y es que la innovación, como dice Acemoglu, es especialmente importante para la economía española. Ese autor comenta que puede entender que se hagan recortes, pero recortes en determinados aspectos pueden ser bastante peligrosos. La economía española ya no puede competir con productos de tecnología baja o media. Se ve abocada necesariamente a competir con productos de tecnología elevada y, por tanto, la inversión en innovación es imprescindible si queremos exportar. Por ello titulé de esta forma mi ponencia. La innovación es imprescindible y es imprescindible para exportar. Lo que os voy a presentar aquí es parte de un trabajo que he realizado con el doctor Enrique López Bazo, que me consta que vino el año pasado a hablaros de la importancia de la educación y del capital humano. Lo que pretendo explicaros es la importancia que tiene la innovación para exportar, pero también otro tipo de factores empresariales como la productividad, como el tamaño de la empresa, como pertenecer o no a un grupo empresarial, como el propio capital humano. Y la parte novedosa es hecho este estudio, pero desde la perspectiva de las regiones, ¿de acuerdo? Miraremos si el impacto que tiene la innovación en las regiones es el mismo para todas y cada una de las regiones españolas, o si cada una de ellas tiene particularidades especiales. Mirad, lo que tenéis en la pantalla es un gráfico de un trabajo de FIGE de 2010 de la Unión Europea, donde aparecen 7 países miembros de la Unión Europea. Lo que tenéis en color azul es el margen extensivo. Mirad, es simplemente el porcentaje de empresas de esa economía que exportan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para España
que sale en torno al 60%, significa que, en este caso, de las empresas de más de 10 trabajadores de la industria, el 60% venden parte de sus productos al exterior. ¿De acuerdo? A esto es lo que denominamos margen extensivo. El margen intensivo es, vale, venden al exterior, pero ¿cuánto venden? Es la proporción de sus ventas que realizan al exterior. Lo primero que observamos es que hay bastante heterogeneidad, ¿vale? En función de los países se exportan más o menos. Hay más empresas con profesión exportadoras que en otras, pero también varía el volumen de las ventas que se hacen al exterior. Lo que llama la atención es que cuando miramos esta situación para España, las diferencias que encontramos dentro de la misma economía, ¿de acuerdo?, son más acusadas de las que encontramos cuando comparamos países de la Unión Europea. Es decir, las diferencias entre la región en que sus empresas más exportan y la región en que sus empresas menos exportan es más grande que la que podemos encontrar entre países. La región con mayor profesión exportadora es Cataluña. Exporta aproximadamente el 67%, bueno, el 67% de las empresas catalanas exportan, ¿de acuerdo? Frente a lo mejor el 34-35% de las andaluzas. Estos datos son para el 2005, ¿vale? ¿Por qué para el 2005? Porque tenemos los datos disponibles hasta el 2010, pero en el 2010, con la caída de la demanda internacional, para analizar el tema de cómo influye la innovación en las exportaciones, es un año muy atípico. Los datos para el 2009-2010 lo que muestran es que las exportaciones han caído de forma acusada. Cataluña pasa de tener un 67 a un 54 y las regiones que menos tienen un 32. Ha caído, pero la diferencia se mantiene y los resultados que voy a presentar aquí se mantienen prácticamente inalterados. ¿De acuerdo? Mirad, si queréis ver la situación de Castilla y León, exportan en torno al 42% de las empresas de la industria manufacturera. ¿De acuerdo? Hay mucha diferencia en este margen extensivo, en qué regiones hay que más exportan y que menos exportan, pero también hay diferencias en el margen intensivo, en el volumen de ventas. No obstante, estas diferencias son menores. Así, en Castilla y León, del volumen total de ventas de las empresas que exportan, solo venden al exterior el 22% de estas ventas. ¿De acuerdo? Mientras que en Cataluña esta diferencia es aproximadamente, ¿vale?, unos 8 puntos más. Por tanto, hay diferencias en el margen extensivo, en el porcentaje de empresas que venden fuera, hay diferencias en el margen intensivo, la cantidad de productos que venden fuera, pero también hay diferencias acusadas entre las regiones españolas en la propensión innovadora. En las innovaciones que hacen en productos y las innovaciones que hacen en proceso. ¿De acuerdo? El hecho de hacer algo significativamente nuevo para esa empresa o para el mercado. ¿Veis las diferencias? Están, para producto es este color que teóricamente era naranja, es como un amarillo aquí, ¿vale? Y en lo que es más oscuro sería la innovación en proceso. Las diferencias son más grandes en innovación de proceso que de producto, pero aún así se mantienen. Si comparamos la situación de Castilla y León con Cataluña, que es la región que es más innovadora, lo que obtenemos es que mientras en Cataluña el 47% de las empresas realizan algún tipo de innovación en producto, en Castilla y León es el 34%. ¿Sí? Lo que tenéis en la pantalla ahora es dos gráficos que muestran la relación que existe entre exportación e innovación. Y lo que se muestra es que las comunidades que son más innovadoras son también comunidades que exportan más. Y esta relación es más importante cuando analizamos la innovación en proceso. Eso es importante desde el punto de vista agregado. Sin embargo, con los datos así por regiones, hay cuestiones que no podemos responder. ¿Este impacto de la innovación es el mismo para cada una de las regiones? O, por ejemplo, en este gráfico, no podríamos contestar si quitásemos el efecto de otro tipo de cuestiones, por ejemplo, el tamaño de la empresa, el sector, el capital humano, la productividad de la empresa, no podríamos ver esa relación. Lo que vamos a hacer ahora es intentar ver el impacto que tiene la innovación para cada una de las regiones españolas. Hasta ahora los estudios que había se hacían con datos agregados, pero con esos datos agregados, con datos para regiones, había cuestiones que consideramos importantes pero que no podíamos contestar. Una de ellas era saber quién exporta.
¿Exportan más las empresas del sector de la automoción o exportan más las empresas del sector de la alimentación? ¿Cómo son estas empresas? ¿Son más productivas, son menos productivas, son más grandes? ¿Pertenecen a un grupo empresarial, no pertenecen a un grupo empresarial? Tampoco podríamos responder con los datos agregados si cuando observamos un cambio, por ejemplo, que se pasa de vender el 20% de la producción al 30% de la producción, pues podemos saber si es porque las empresas han aumentado lo que venden fuera o porque se han incorporado nuevas empresas a ser exportadoras. Y tampoco podríamos saber si las empresas son distintas. A lo mejor simplemente lo que sucede es que las empresas instaladas en Cataluña o en Castilla y León o en Andalucía son empresas distintas. Empresas que pertenecen a sectores diferentes, con productividades diferentes, con trabajadores diferentes. Todo este tipo de cuestiones, con los datos agregados, como se trabajaba hasta ahora, no se pueden contestar. Por ello lo que necesitamos son datos a nivel de empresa. Tener las empresas para cada una de las regiones, para de esta forma poder dar respuesta a todas y cada una de las preguntas que hemos planteado. Y eso es lo que pretendo al menos hacer en esta ponencia. Esta es la línea argumental que seguiré. La motivación, ya os he comentado por qué, es muy importante ver si la innovación tiene efectos sobre las exportaciones y también otro tipo de características, porque las exportaciones puede ser una salida de la crisis importante a medio y largo plazo, que encima no nos suponga una serie de recortes adicionales. Haré una pequeña revisión de la literatura para que sepáis desde qué punto de vista se va a abordar este trabajo. Miraremos el tipo de datos que voy a utilizar, un análisis descriptivo tanto de cómo están las exportaciones a nivel de regiones como cómo está la innovación, el impacto que tienen las exportaciones, pero ya no para el total de España, sino para cada una de las regiones, porque es posible que innovar en Cataluña tenga un efecto distinto a innovar en Castilla y León. Y eso será importante a la hora de determinar las políticas económicas para incentivar las innovaciones. Haré un ejercicio contrafactual, que es algo así como ¿qué pasaría si en Castilla y León se innovase como en Cataluña? ¿Qué pasaría si en toda España se invirtiese en innovación como se invierte en otra región? Y por último, las conclusiones. Cuando vamos a abordar lo que es la literatura para este tema, lo hacemos desde dos fuentes. La primera sería todo el tema de la nueva literatura del comercio, que es un tipo de literatura que hasta ahora se ha analizado las exportaciones para diferentes economías. Es especialmente relevante porque ha incorporado lo que es la heterogeneidad empresarial a este tipo de estudios, y los artículos desde esta literatura lo que nos confirman es que existe un efecto positivo de la innovación en las exportaciones. Es decir, aquellas empresas que innovan tienen mayor propensión a exportar, sobre todo a salir al mercado exterior, pero también a vender más productos en el mercado exterior. Esa es una fuente, la del comercio y la literatura del nuevo comercio. La otra fuente es la literatura de la economía regional, que hasta ahora se ha ocupado, por un lado, de analizar las exportaciones en distintas regiones, ¿de acuerdo? Y por otro, analizar lo que es la heterogeneidad empresarial. Pero hasta donde nosotros sabemos, no hay estudios que combinen las dos cosas. No hay estudios regionales que simultáneamente vean cómo la heterogeneidad empresarial afecta a las exportaciones. Nuestra hipótesis es que la heterogeneidad empresarial, el hecho de ser diferentes, diferente productividad, capital humano, diferente profesión e innovación, hace que tengan distinta también propensión a exportar y que en esta heterogeneidad el tema de la innovación tiene un papel relevante. Los objetivos que nos hemos marcado son los que tenéis en la pantalla. Primero, comprobar si realmente hay disparidades regionales en la propensión a exportar. Analizar si existe también diferencias regionales en la propensión a innovar, tanto innovar en proceso como innovar en producto. Evaluar cómo afecta la innovación en la exportación y si esta forma de afectar, ¿vale?, si este impacto es el mismo para cada una de las regiones españolas. Analizar también el papel que juegan otro tipo de fuentes de heterogeneidad, qué papel tiene la productividad, qué papel tiene el capital humano, qué papel tiene el tamaño de la empresa. Y por último, evaluar las políticas que se están realizando para fomentar las exportaciones. Porque es posible que a lo mejor las políticas no se deban hacer de forma general a todas las empresas, sino que se tengan que focalizar a un tipo de empresas. O que si queremos que las empresas exporten más, a lo mejor las ayudas no tienen que ir directamente
a la exportación, a llevarte empresarios a la China. A lo mejor sería más interesante fomentar que estos empresarios incrementasen su capital humano, que incrementase su productividad y que incrementase su innovación. En cuanto a la literatura, he comentado que una de las fuentes que cogíamos era la literatura del nuevo comercio. Básicamente, sin entrar en mucho detalle, lo que encuentran los estudios desde esta vertiente es que la heterogeneidad empresarial, el hecho de que las empresas sean distintas, explica primero que haya muy pocas empresas que exportan. El porcentaje de empresas que exportan en una economía en general es bastante reducido, pero también son capaces de explicar por qué exportan tan poco. Las empresas no tienden a exportar aquella que lo hace el 75 o el 80% de su producción. En media, y como hemos visto en los gráficos anteriores, exportan un porcentaje bastante bajo de su producción. También es importante ver que hay una relación muy relevante entre la productividad y la exportación. Solo son capaces de exportar aquellas empresas que son muy productivas. Y por último, también constatan que son las empresas más grandes aquellas que son exportadoras. A raíz de esto, podemos definir tres tipos de empresas en función de su productividad. Las primeras son aquellas empresas que son muy poco productivas. Son empresas que son poco productivas, por tanto poco competitivas, y que su trayectoria natural sería desaparecer, salvo que reciban subvenciones. Lo que habría que plantearse es si estas empresas son, hasta qué punto es eficiente dar subvenciones a este tipo de empresas, que por su baja productividad, su baja competitividad, lo que están es condenadas a desaparecer. El segundo tipo de empresas son aquellas empresas que su productividad es intermedia. ¿Qué hace? Pues provoca que sí que son competitivas para el mercado nacional, pero lo tienen realmente difícil para ser competitivas en mercados exteriores. Por tanto, se limitan a vender sus productos en su propio mercado nacional. Y por último, tenemos empresas que son muy productivas. Productivas por encima de un umbral. Una vez que han pasado este umbral de productividad, no solo son productivas en su mercado nacional, sino que además se saben productivas en el mercado exterior. Y por tanto, se arriesgan a exportar, ¿vale? Y a exportar una cantidad a veces elevada del volumen de su producción. Por tanto, lo que podemos afirmar es que solo las empresas lo suficientemente eficientes y lo suficientemente productivas son capaces de exportar, porque son solo esas las que tendrán éxito en el mercado exterior. Y esta relación entre la productividad y la exportación es la que hace que observemos una correlación positiva entre empresas más productivas y el hecho de salir al exterior. En esta situación, ¿vale?, hay diferentes argumentos para explicar la relación positiva entre productividad y exportaciones. En definitiva, ¿por qué las que exportan son más productivas? Uno sería que, primero, las empresas se hacen productivas, cuando se saben productivas y eficientes, saben que tienen una gran probabilidad de tener éxito en el exterior, por tanto se arriesgan a exportar. Esa sería la explicación de la autoselección. La explicación del Learning by Exporting sería a la inversa. Son empresas que primero exportan y una vez están en contacto con el resto de competidores en el mercado exterior y están viendo cómo funcionan otras empresas, son capaces de ver cómo hacer para ser más productivas. Sin embargo, la literatura es robusta al tema de la autoselección. Prácticamente la totalidad de los estudios lo que nos dicen es que las empresas primero han de ser productivas y cuando sean productivas es cuando salgan al exterior, no al revés. Este es el marco teórico y ahora os voy a comentar algunas de las pinceladas, ¿vale?, de la evidencia empírica que obtenemos de esta cuestión. Un bajo porcentaje de empresas que exportan. Mirad, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Los estudios muestran que solo el 4% de las empresas estadounidenses venden al exterior. Si en lugar de mirar todas las empresas nos quedamos solos con las industriales, lo que observamos es que este porcentaje sube hasta el 18%. El volumen de lo que venden, es decir, de las que ya exportan, la cantidad que exportan es solo el 14%. Y la tercera cuestión, que es muy importante, que se acaba observando, es que muy pocas empresas absorben prácticamente
prácticamente la totalidad del volumen de lo que se exporta. Eso pasa en Estados Unidos y eso, como demuestra el informe de CICE, también pasa en la Unión Europea. Hay muy pocas empresas que exportan, más que en Estados Unidos. Sí que observaréis en la pantalla que pone el 75% de Austria, el 75% de las empresas italianas exportan. Y claro, si yo acabo de decir que exportan un poco más, como ostras, de 4,75, lo que sucede es que la mayoría de estas empresas exportan a otro país de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Si consiguiéramos solo contabilizar lo que exportan fuera de la Unión Europea, lo que acaban exportando no es tan distinto a lo que exportan en Estados Unidos. Un poco superior, pero muy poco. ¿De acuerdo? No llega ni mucho menos al 10%. ¿Vale? En esta cuestión es que el tamaño de las economías es muy importante para ver cuánto llegan a exportar. Pero claro, cuando observamos que en Estados Unidos exportan un 4, ¿vale? Si contabilizásemos lo que exporta un estado a otro, tendríamos niveles de exportaciones similares a lo que estamos observando para la Unión Europea. También es muy limitado lo que exportan. O sea, exportan pocas empresas y las que lo hacen exportan poco. Y además, las que exportan acumulan la práctica totalidad de los productos que son exportados. Es más, la concentración en Europa es considerablemente más elevada que en Estados Unidos. Los cálculos muestran que entre el 80 y el 90% de las exportaciones están hechas únicamente por el 10% de las empresas exportadoras. Imaginad el volumen tan reducido de exportaciones del resto de las empresas. Por tanto, no solo sabemos que exportan pocas, que las que exportan un volumen muy reducido, que encima las exportaciones están concentradas en unas cuantas empresas, sino que también las empresas que exportan son diferentes. Los estudios muestran que las empresas exportadoras son más grandes, más productivas, utilizan de forma más intensiva capital físico y capital humano, son más innovadoras y tienen una mayor propensión a pertenecer a un grupo empresarial, sobre todo a un grupo que sea internacional. Vale, esto es cómo son las exportaciones, pero yo he venido aquí a hablar sobre exportaciones e innovación. La relación entre exportaciones e innovación, lo que nos dicen los estudios hasta ahora, es que hay una relación positiva. Las empresas más innovadoras son aquellas empresas que al final acaban teniendo éxito en el mercado exterior. Pero el impacto es distinto. No es lo mismo innovar en producto, hacer un producto nuevo, que innovar en proceso. ¿De acuerdo? Hacer un tipo de proceso, de procedimiento dentro de la empresa que te haga más eficiente y competitivo. Los estudios muestran cómo innovar en producto incrementa tu probabilidad de salir al exterior, ¿vale? Incrementan tus ventas e incrementan también el número de trabajadores que tengan las empresas. Innovar en procesos lo que hace es, tiene un efecto, como veremos luego, sobre salir al exterior, pero menor, pero sobre todo tiene un efecto en la productividad y la eficiencia de la empresa. Por tanto, innovar en proceso puede ser un salto previo a ir al exterior, porque previamente te hace más productivo. La evidencia muestra que lo que tiene un impacto sobre las exportaciones no es el gasto, no es cuánto se gasta la empresa en intentar innovar, ni cuánta gente contrata para intentar innovar. Lo importante es realmente cuánto innovar. Incluso no se considera una medida adecuada las patentes, sobre todo en España, porque se patenta muy poco, y si solo fueran las patentes estaríamos perdiendo todo un tipo de innovación que es mucho más informal, ¿vale? Que no queda registrada en una única patente. Y ese tipo de relación es una relación positiva, pero puede plantear duda de cuál es la causa. Si la innovación causa las exportaciones, como pasaba con lo que comentaba con la productividad, o si son las exportaciones las que están causando que una empresa innove, o si es bidireccional. Innovar te hace más propenso a exportar, pero exportar también te ayuda a innovar. La idea se relaciona inmediatamente con lo de la autoselección y con lo del aprendizaje mediante la exportación. La primera sería, yo innovo, tengo productos nuevos, o innovo en proceso y soy más productivo, y luego me arriesgo a salir al exterior a vender estos productos nuevos. El aprendizaje mediante la exportación sería no. Primero exporto, y una vez estoy en contacto con otros competidores, con otras empresas, con otros mercados, cuando tengo más información, aprovecho esa información y entonces innovo en mi empresa. Y innovo en proceso o innovo en producto. Los resultados muestran que lo que es relevante y la dirección que tiene más
más estudios que la avalan, es que primero se innova y después se exporta. Hay algún estudio que sí que podría mostrar la relación a la inversa, pero son sobre todo estudios para países en vías de desarrollo, que es, una vez han salido al exterior, las empresas de estos países, al ver cómo funcionan sus competidores, son capaces de llevar a su economía nuevos procedimientos, ¿vale?, para innovar el proceso en producto. Pero lo realmente importante, ¿vale?, es que la mayoría lo que apuestan es por una relación de primero las empresas innovan y después las empresas salen al exterior. Exportaciones, innovación, pero hasta ahora he dicho prácticamente no, nada sobre regiones. Y es que sobre regiones puedo decir bastante poco. Hay muy pocos estudios, muy pocos, que metan el tema de las regiones en la relación exportación-innovación, porque sinceramente la mayoría de los estudios lo que hacen es obviar el tema, ¿vale? Obvian el tema de las regiones, analizan las exportaciones, analizan el impacto de la innovación en las exportaciones, pero no tienen en cuenta cualquier cuestión que tenga que ver con las regiones. Algunos lo que han hecho como máximo es meter dummies, ¿vale?, en sus estimaciones por las regiones, pero no acaban captando las particularidades de cada una. Sin embargo, hay estudios que muestran que existe una fuerte heterogeneidad, o sea, empresarial entre regiones, es decir, las empresas ubicadas en una región difieren considerablemente de las empresas ubicadas en otra región, en productividad, en tamaño, en capital humano, en diferentes características, y que estas características influyen tanto en la innovación como en la exportación. Por tanto, el tema es susceptible de ser estudiado y tiene su interés. Las escasas contribuciones que hay hasta ahora en la literatura, que relacionen exportación, innovación y regiones, algunas analizan los spillovers de las empresas que están localizadas en el mismo lugar, ¿vale?, por el hecho de que, bueno, pues, comparten información y pueden compartir algunos tipos de costes hundidos para salir del exterior, y que, bueno, que eso puede tener una cierta importancia para que las empresas encuentren una mayor propensión a intentar vender sus productos en el mercado exterior. Y después hay estudios que analizan cómo se relacionan las características de las empresas, los determinantes de las regiones y la aglomeración en las exportaciones. Esos estudios se hacen sobre todo para países en vías de desarrollo y se analizan si hay diferencias entre las empresas que están ubicadas en la periferia o en el centro. Los estudios son muy recientes, del 2011 y 2012, y son working papers del Banco Mundial de una línea de estudio iniciada recientemente por esta institución. ¿Y aquí se ubica nuestro estudio? Como sabemos que las empresas exportadoras son distintas, que la innovación tiene un efecto, que la relación de este efecto es primero se innova, después se exporta, y que las regiones es un tema que está muy poco estudiado en este ámbito. Los datos agregados dijimos que eran útiles, pero que no nos servían para contestar algunas preguntas, por tanto lo que yo necesito es datos a nivel de empresa. Datos que me proporcionen ventas al extranjero. De esta forma yo tendré tanto si exportan o exporta la empresa y cuánto exportan. Que me digan también si innovan en productos, si innovan en proceso, pero también otro tipo de características que yo sé que son importantes. Capital humano que tengan, la productividad, qué tamaño tienen, a qué sector pertenecen a un grupo empresarial. Y por último, si yo quiero hacer un estudio regional, claro, yo querré una base de datos que sea representativa a nivel de las regiones. Base de datos que cumple estas características, la encuesta de innovación de las empresas que hace el INE, que se hace siguiendo las directrices del manual de Oslo, ¿vale?, y bueno, que es usada para la muestra del CIS para España. Comentaros que los datos que os voy a proporcionar son los datos teniendo en cuenta toda la encuesta. Y esto es un inciso, cuando se trabaja con la encuesta se tiene que mantener el secreto estadístico, y este secreto se puede tener en 2 vías, o al final, ¿vale?, o al inicio. El inicio es que no te dan toda la información, porque si no, si a mí me comenta que hay una empresa con tantos trabajadores que se dedica a la automoción en Segovia, yo podría identificarla, y lo que se invita es poder identificar esas empresas. En este caso hemos trabajado con datos que nos han dado toda la información, pero para evitar identificación, ¿de acuerdo?, se ha hecho desde el Secure Place de Barcelona. Lo que se hace es, cuando ya se tiene hecho todo el estudio, se le enseña el estudio a los responsables y dice, ¿puedo sacar esta información? Y comprueban que lo que saques, ¿de acuerdo?, no puedes identificar a una empresa. Es importante esto para el estudio porque representa que hemos trabajado con toda la muestra, ¿de acuerdo?
Y esta muestra es peculiar porque para menos de 200 empresas es aleatoria, pero para las empresas, perdón, de 200 trabajadores, de 200 y más, es exhaustiva. Tenemos todas las empresas. ¿Qué incluye esta base de datos? Incluye, bueno, pues eso, empresas de la agricultura, de la industria, de la construcción, de los servicios. No obstante, yo os voy a presentar datos de la industria, pero el estudio se ha realizado tanto para la industria como para servicios comercializables, o sea, todos aquellos sectores que son susceptibles de exportar. Hemos dividido las empresas en tres tamaños. Si son pequeñas, menos de 50 trabajadores, si son medianas, entre 50 y 250 y más de 250. Pero tenemos los datos del número de trabajadores. Por tanto, los estudios se han realizado teniendo en cuenta el tamaño de las empresas con esta división, con otras divisiones, incluso poniendo el número de trabajadores totales. Y hay variables adicionales que son de interés como capital humano, productividad, etc. Los datos están desde el 2000 y otro era desde el 2002 al 2010. Nosotros trabajamos a partir del 2005. ¿Por qué? Porque hasta el 2005 no había capital humano en esta encuesta. Y el capital humano es esencial para entender las exportaciones y para entender la innovación. Como os he comentado, para lo que yo quiero estudiar, lo que os quiero presentar hoy, es importante que sea 2005 porque es una base de datos, ¿vale?, que no pertenece a un periodo anómalo. Estamos calculando, tenemos calculado lo mismo para el 2009 y para el 2010, porque ahora estamos analizando el efecto de la crisis en las exportaciones y en el impacto de la innovación. Variables importantes: margen extensivo y margen intensivo. El extensivo, recordar, es el porcentaje de empresas de esa economía que exportan. El intensivo es cuánto exportan, el porcentaje de sus ventas que van destinadas al exterior. De la innovación tenemos el gasto en innovación, las patentes. Se han hecho innovación en producto, innovación en proceso. Y estos datos no solo están referidos al momento de la encuesta, sino al año de la encuesta, a T-1 y a T-2. Es decir, si yo trabajo por el 2005, la innovación hace referencia al 2005, 2004 y 2003. Es especialmente interesante para evitar problemas de endogeneidad. ¿De acuerdo? La productividad la tenemos como ventas sobre trabajadores, tanto para el periodo que analizamos como para 2 años anteriores. En las estimaciones se mete siempre 2 años anteriores, para evitar que la productividad de hoy no me va a afectar a la innovación de hoy, ni a la exportación de hoy, sino la productividad anterior. ¿De acuerdo? Porque estamos trabajando bajo el supuesto de que primero se innova y después se exporta. Y el capital humano es igual. La medida que se tiene, un poco imperfecta, pero no hay otra opción, es el porcentaje de trabajadores con estudios terciarios dentro de la empresa. Esos son los datos que aquí en una tabla, que no se verá absolutamente nada, es lo mismo que os puse al inicio en el gráfico. Lo que se pretende mostrar es que hay regiones que tienen un alto índice de empresas que exportan. Por ejemplo, el más elevado es el de Cataluña. El 67% de las empresas industriales catalanas exportan, frente, por ejemplo, al 33% de las andaluzas. En Cataluña se exporta el 29% de lo que producen estas empresas, mientras que a lo mejor en Andalucía se exporta un 20%. El 42-43% de las empresas catalanas innovan en producto, mientras que las andaluzas lo hacen en un 25%. Y se innovan en procesos un 47%, mientras que otras regiones se innovan un 33%. La idea de esto es ver que hay una disparidad regional tanto en el margen extensivo, en el margen intensivo y en las innovaciones, y que además se muestran cómo aquellas empresas que más innovan son también las empresas que más exportan, con mayor propensión a exportar, y que las empresas que exportan un mayor volumen. Mirad, os he puesto los datos de Castilla y León. Exporta por debajo de la media de España. En España la media es que exporta el 50% de las empresas industriales. Castilla y León está en el 41%. Exporta también, su volumen de exportación es menor. De las que exportan, solo el 21% de su producción va al exterior. E innovan en producto solo un 30% y en proceso un 34%. ¿De acuerdo? O sea, es importante porque aún hay margen, ¿vale?, en este sentido, de mejora en algunas regiones que pueden hacer incrementar sus exportaciones, ¿vale?, y dar salida a esos productos que a lo mejor la demanda interna no puede absorber. No pretendo que veáis
el detalle de la tabla. Lo único que se ha hecho aquí es, vale, aquí es las empresas que exportan y hay diferencias entre las que exportan y las innovaciones. Lo que se ha hecho es ver las que innovan en producto por un lado y las que innovan en proceso y comparar si exportan o no exportan en función si innovan. Lo que se observa simplemente es que incluso si solo comparamos las que exportan, ¿vale? Solo comparo las empresas que exportan en Cataluña, en Andalucía, en Castilla y León, incluso solo cogiendo las que exportan, las diferencias, perdón, solo cogiendo las que innovan, las diferencias en exportaciones es importante. Y esto lo que nos alerta es que probablemente hay más factores de heterogeneidad. Mirad, de las empresas que innovan en producto, que hacen un producto nuevo y que exportan, son el 81% en Cataluña. En Andalucía es el 50%. ¿No? La diferencia, incluso las dos innovando, después tienen diferente propensión a exportar. Castilla y León. De las empresas que innovan en producto, el 57% exporta, frente a más del 80% en Cataluña. Bueno, también por debajo de la media nacional. De las empresas que innovan en proceso, ¿vale? El 77% exporta en Cataluña frente al 56% en Castilla y León. Las diferencias regionales son más acusadas en la propensión a exportar más que en el volumen de lo que se ha exportado. Y la relación que se observa es más fuerte entre innovación en proceso e exportación que la innovación en producto y exportación que la innovación en proceso. Porque la idea es que innovar en proceso hace que tengas nuevos productos y que salgas al exterior, y la innovación en proceso está más relacionado con ser más eficiente y más productivo. Pero estas empresas entre regiones no solo son distintas en si exportan más o menos o en su volumen de exportación, no solo son distintas en si innovan más o menos o si innovan más en proceso o en productos, también son distintas en otras características. Por ejemplo, dentro de las regiones que más exportan, se usa más el capital humano. El porcentaje de trabajadores con estudios elevados es superior que en las regiones que no exportan. Son más productivas, son más grandes, tienen mayor número de trabajadores y pertenecen en mayor medida a un grupo empresarial, sobre todo a un grupo internacional. Os he puesto los datos de Castilla y León y observamos cómo está por debajo de todos estos ítems, por debajo de Cataluña, el País Vasco, ¿vale? Pero por encima de regiones como Andalucía y Extremadura. Sí, tiene, por ejemplo, un 10% de la plantilla, tiene estudios superiores, frente a un 12% que tiene en Cataluña o un 8% que tiene en Castilla y Extremadura. Y, por ejemplo, en el tamaño de media, las empresas industriales en Castilla y León tienen 70 trabajadores frente a los 109 que tienen en Cataluña o los 48 que tienen en Extremadura. Por tanto, las regiones no solo son distintas en sus exportaciones, no solo son distintas en sus innovaciones, sino que además son distintas sus empresas en multitud de variables, en cómo son de productivas, en su tamaño, el capital humano, etc. Controlando por todo este tipo de cuestiones, yo lo que quiero saber es cómo incide la innovación, pero cómo incide la innovación olvidándonos de la productividad, del capital humano, del tamaño, etc. No os voy a marear con la parte metodológica. Solo comentaros que para analizar, para estimar la propensión a exportar, es decir, si una empresa pasa de no exportar a exportar, lo que se ha estimado es un modelo PROVI, en el que se ha calculado sus efectos marginales para saber la incidencia de cada una de las variables, y para estimar cuánto exportan, es decir, cuánto volumen de su producción mandan al exterior, lo que se ha calculado es un modelo TOBI, ¿vale? Se ha calculado también sus efectos marginales. Os dejo estas cuestiones aquí, pero lo que vamos a ver es directamente los resultados. Bueno, si tenéis alguna duda y queréis que ponga las transferencias, ningún problema. Mirad, lo que tenéis en la pantalla es el efecto de la innovación en producto. Innovar en producto hace que se incremente la propensión a exportar, ¿vale?, para toda España en un 11%. Bueno, para Castilla y León es un 11%, un poquito más bajo, pero para Cataluña también es un 11,60%. Innovar en proceso
para Castilla y León sería un 5%, para Cataluña prácticamente un 6%. Y después vemos la importancia que tiene la productividad y el capital humano. Incrementar la productividad, ¿vale?, tiene una incidencia muy elevada sobre la propensión a exportar. Y sobre todo para Castilla y León lo que se observa es una de las comunidades autónomas donde el capital humano tiene mayor relevancia. Tener más capital humano dentro de las empresas incide más, ¿vale?, tiene un impacto más intenso en Castilla y León de lo que lo puede tener en cualquier otra comunidad autónoma. En general, este ejercicio lo que se pretende observar es que las regiones no solo eran distintas las empresas que tenían, sino que encima innovar en Cataluña o innovar en Andalucía no tiene el mismo efecto sobre las exportaciones. Y se muestra una importante heterogeneidad, no solo en la innovación, que por cierto, esta heterogeneidad, como pasaba cuando mirábamos las características, es más importante en la innovación en proceso que la de producto. También hay una enorme heterogeneidad en lo que es la productividad y el capital humano, ¿vale? Por tanto, no solo son distintas las empresas y sus características, sino que el impacto, lo que importa el capital humano para exportar, lo que importa la innovación para exportar, también es distinto entre las distintas regiones. El efecto es positivo de la innovación, el efecto es positivo en todas las regiones, pero no todas es igual de importante. Y lo que queremos analizar es seguir analizando esa heterogeneidad en el efecto de la innovación y de otras cuestiones como la productividad del capital humano. Esto es para la propensión a exportar. Ahora es cuánto exportan. Aquellas que ya lo hacen, ¿cuánto exportan? Un 10% de su volumen de producción, un 15%, un 20%. Lo que observamos es que el patrón prácticamente se repite. Se repite la heterogeneidad, se repite el efecto positivo, se repiten que las que tenían el impacto positivo era mayor para exportar o no exportar, también lo es para el efecto en el volumen de cuánto exportan, pero aquí es más atenuado. Simplemente señalar que son distintos, que no tiene el mismo efecto en incrementar el volumen de la producción, innovar en una región, que innovar en otra. El patrón es prácticamente lo mismo, lo que nos sugiere es que la innovación ejerce un impacto importante en determinar en el volumen de lo que se va a exportar al extranjero, pero también el capital humano y la productividad, y que en todos casos se observa un efecto muy heterogéneo de todos estos factores. El ejercicio quizás más interesante es este del contrafactual. Este contrafactual es... Vale, ya sabemos que las regiones son distintas, que las empresas que están ubicadas en Castilla y León son empresas distintas en sus características, no solo en el sector productivo que tienen, sino en su tamaño, en su productividad, en cuánto capital humano utilizan, en cuánto innovan, de aquellas no mejor ubicadas en el País Vasco, en Cataluña o en Andalucía. También observamos que el impacto de la innovación es distinto. No produce el mismo efecto una innovación en producto en Cataluña o en el País Vasco que en Extremadura o en Andalucía o en Castilla y León. Lo que queremos ver ahora es hacer como una especie de ejercicios contrafactuales. ¿Qué pasaría si en el conjunto de las regiones se innovase como se innova en Cataluña? Lo de coger Cataluña es simplemente porque es la región que más innova, ¿vale? ¿Qué pasaría si el nivel de innovación que se hace en Castilla y León fuese exactamente lo mismo que se hace en Cataluña? ¿Qué sucedería en el conjunto de España si en todas y cada una de las regiones su nivel de innovación, tanto en proceso como en producto, fuese el mismo que el que se hace en Cataluña? Y después miraríamos no solo esto, ¿qué sucedería con las exportaciones? ¿Qué sucedería en la progresión a exportar y en la cantidad que se exporta? No solo si se innovase como en Cataluña, sino si además las regiones fueran tan productivas como las empresas catalanas o tuvieran el mismo capital humano que las empresas catalanas. Mirad, lo que tenéis en la pantalla es, en la primera columna, es el margen extensivo, es decir, el porcentaje de empresas de cada una de las regiones que exportan. El 50% para España, el 67% para Cataluña exporta, y para Castilla y León habíamos comentado que era próximo al 42%. Lo que tenéis en esta segunda columna es lo que exportarían estas regiones
se innovasen al mismo nivel que se innova en la economía catalana. Evidentemente, para Cataluña no varía, ¿de acuerdo? Pero lo que se observa es que País Vasco, o sea, las regiones que ya innovan mucho, variaría muy poco, pero, por ejemplo, Extremadura pasaría de exportar el 35% de sus empresas industriales a exportar el 44%. Castilla y León pasaría de exportar el 42% a prácticamente el 45% de sus empresas industriales. Esto es, ¿qué sucedería en un escenario hipotético en que las empresas de cada una de las regiones de España innovasen en proceso y en producto al nivel que lo están realizando en esos momentos las empresas de la economía catalana? Pero si además fueran igual de productivas y tuvieran el mismo nivel de capital humano, ¿cómo serían sus exportaciones? Lo que obtenemos es que, por ejemplo, en Andalucía se pasaría de tener el 33% de empresas exportadoras a prácticamente un 46-47% de empresas exportadoras. Que regiones como Extremadura, creo que es la que tiene mayor incidencia, pasaría de tener un 35% de empresas que exportan a prácticamente un 52% de empresas que exportan. Y en Castilla y León pasaría aproximadamente a que la mitad de las empresas industriales tuvieran exportaciones al exterior. En el escenario 1, que es cómo sería el mapa de las exportaciones en España en el caso de que las empresas de cada una de las regiones exportasen e invirtiesen en innovación como se invierte en Cataluña, el porcentaje de exportaciones se incrementaría en toda España en un 5% y en concreto en Castilla y León se incrementaría en un 7%. Si además no solo innovasen como en Cataluña, sino además fuesen tan productivas y tuvieran el mismo capital humano que las empresas catalanas, el margen extensivo, el número de empresas que exportarían al exterior para el total de España se incrementaría un 13% y para el máximo sería Extremadura, que se incrementaría un 50%, pero bueno, en Castilla y León el incremento sería nada desdeñable, un 17%. Prácticamente lo mismo sucedería con el volumen de lo exportado, ¿de acuerdo? O sea, el incremento que se daría en esta situación, ¿vale? Paso directamente a los datos porque la tabla tampoco se observa demasiado, es que en el caso de tener la innovación de Cataluña, el volumen de las exportaciones, la cantidad de lo que se exporta en España al exterior, se incrementaría en un 2%. Y en Castilla y León sería un 2,25%. El patrón se mantiene, pero cuando analizamos el volumen, todo está como mucho más atenuado. Si además fuera la productividad y el capital humano, el incremento que se conseguiría en el volumen de las exportaciones sería para el total de España de un 5%, el máximo sería Castilla-La Mancha con un 16%, y para Castilla y León sería próximo a un 5%. No voy a entrar en esta explicación, lo que sí que os quiero comentar es, lo que se ha hecho ahora es un ejercicio en decir, bueno, ¿y esta diferencia a qué se debe? Porque por un lado hemos dicho, son empresas distintas, presentan distintos sectores, distinto tamaño, distinta productividad, pero es que encima, por otro lado, hay otra fuente de diferencia, el impacto del capital humano es distinto. Invertir en innovación no es lo mismo en una región que en otra. Lo que se ha hecho en el ejercicio es intentar explicar a qué se debe una cuestión y otra. Es lo que tenéis en la pantalla y lo que se observa, básicamente resumiendo, es que la mitad del gap, la mitad de la brecha que existe en exportaciones entre Cataluña y cualquier región, la mitad pertenece a que las empresas son distintas y la otra mitad es porque el impacto, ¿vale?, de esas variables sobre la exportación es distinto. Quizás será más claro en esta tabla, en lo que se observa es, esto es las diferencias respecto a Cataluña. Andalucía tiene una diferencia en las exportaciones de un 34%. ¿A qué es debido? ¿A qué lo podemos explicar? Pues mirad, se debe en un 7% es diferencia en la innovación en producto. O sea, en innovación acaba siendo al final entre un 8 y un 9%. Mirad la importancia que tiene la productividad. O sea, el 21% de la diferencia que hay entre las exportaciones entre Andalucía y Cataluña se debe a la productividad y el capital humano. En Castilla y León,
la diferencia que hay en el nivel de exportaciones entre Castilla y León y Cataluña, el 10% se debe a diferencias en innovaciones. El 15% lo explicaría las diferencias en productividades y un 2% lo explicaría las diferencias en capital humano. Para concluir, lo que primero querría señalar es que los datos agregados, como comentaba, son importantes, nos dan una visión sobre cómo se relaciona la innovación y las exportaciones a nivel regional, pero necesitamos de los datos micros, de los datos de empresa, para poder dar explicaciones a un montón de cuestiones interesantes, pero que con aquellos datos agregados no podíamos responder. Se observa que hay una variabilidad considerable en las diferencias en exportaciones entre regiones. Hay regiones que tienden a exportar más y regiones que tienden a exportar menos, pero también lo observamos en la innovación. Pero las regiones no solo son diferentes en innovación, también sus empresas difieren en capital humano, en productividad, en tamaño y una cuestión y que es relevante en este sentido es en su pertenencia a un grupo empresarial. El impacto de la innovación es positivo. Invertir en innovación, o sea, tener más innovación en proceso y producto que hace más exportador, pero ese impacto positivo no es igual de intenso para todas las regiones y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar políticas a este respecto. Si el conjunto de España tuviera la innovación en proceso y en producto que se tiene en Cataluña, se incrementaría su margen extensivo, o sea, el porcentaje de empresas que exportan en un 5% y en Castilla y León se habría incrementado en un 7%. Las diferencias en las características explica esta diferencia entre Cataluña y el resto de regiones. Básicamente la mitad está ocasionado porque simplemente son empresas distintas, pero no solo en su sector, sobre todo son empresas distintas en su productividad y en su innovación. Y en cuanto a las políticas, es importante tener en cuenta que el efecto de la innovación no es el mismo para cada una de las regiones a la hora de diseñar políticas, que lo que se pretende es incrementar las exportaciones. Hay que tener en cuenta la importancia que tiene la productividad y el capital humano a la hora de incrementar las exportaciones y sobre todo, y quizás el punto más importante, a mi entender, es este. Cuando se pretenden dar ayudas para fomentar de forma directa la exportación, habría que plantearse si lo más conveniente, y sobre todo en una situación de crisis, cuando los recursos son, si cabe, más escasos, si esas ayudas hay que darlas directamente a que las empresas exporten o hay que darlas a que las empresas primero innoven y tengan productividad. Aquí se ha puesto en positivo, se ha dicho, habría que dar las ayudas a aquellas empresas no exportadoras, ¿vale?, que no exportan, pero que ya muestran que tienen un nivel de capital humano y de productividad muy elevado. Por tanto, que si les das unas ayudas, te estás garantizando que cuando salgan al exterior tengan éxito en sus exportaciones. De lo que se deduce que no tiene sentido dar ayudas a las exportaciones a aquellas empresas que no tienen la productividad necesaria. A veces observamos como desde diferentes instituciones públicas se quiere primero fomentar directamente la exportación, cuando los estudios muestran que sería más eficiente primero fomentar la productividad de las empresas, fomentar su capital humano y fomentar la innovación, para que después ya ellas salgan al exterior. Pero que si se da cualquier tipo de ayuda de forma directa a las exportaciones, que al menos se den a aquellas empresas que ya demuestran que han pasado su umbral de la productividad, que hagan que cuando salgan al exterior sean competitivas respecto al resto. Estuve en el 2009 hablando de salarios y la crisis. Ahora intentando buscar una solución, porque hay muchas. O sea, el problema no es que no haya soluciones, es que hay muchas. El problema es que cada una, ¿vale?, responde a un tipo de economía y de sociedad que queramos generar. Esta posible solución o esta ayuda mediante incrementar las exportaciones, o sea, intentar que nuestras empresas no destruyan empleo y que si no pueden vender en el mercado nacional, intenten salir fuera del mercado internacional, intentando que salgan con productos competitivos, porque es que España ya no puede competir con productos de baja o media tecnología. Puede ser una solución. Estaría encantada de volver en el 2015, pero no hablando de la crisis. O sea, ya porque no sea un tema, porque realmente pueda venir hablando del milagro español y que esta vez sea de verdad, no como el que nos sucedió en el 2009. Os querría agradecer la atención
querría acabar con algo que se ha comentado al inicio. Es importante, es muy importante que conozcáis las distintas soluciones que hay, los pros y los contras de cada una de las soluciones, no solo por universitarios, sino porque como ciudadanos tenéis que tener una formación y una capacidad crítica para analizar lo que nos está pasando, porque mañana tenemos una huelga general en la que hay gente que también tiene otras soluciones y que son soluciones distintas a las que se están aplicando, que no, aquí en economía no es cuestión de mejor o peor, ni buenos, ni malos, ni cuestiones así, sino simplemente a qué responde cada una de las soluciones. Espero haber transmitido la importancia que tiene sobre todo la innovación, la importancia que tiene sobre las exportaciones, y aunque haya titulado así mi ponencia, después de ver la importancia que tiene la productividad y el capital humano, creo que todas y cada una de las ponencias que hagamos tendría que acabar con "Is the education stupid?". Gracias. Bueno, vamos a comenzar ahora una breve ronda de preguntas. Si alguien tiene algo que preguntar a la ponente, por favor que levante la mano. Nadie tiene que decir nada. Da vergüenza. Bueno, voy a formular la primera pregunta y espero que luego esto haga romper un poco el hielo. Bueno, el ejercicio contrafactual que has hecho, Eli, me parece lo más interesante, ¿no? Y se observan brechas en las regiones y habéis explicado parte de esa brecha, súper interesantísimo, claro, pero sigue existiendo una parte inexplicada. Como sé metodológicamente el tipo de técnicas que utilizas, lo que hay detrás, sé que hay límites para decir con precisión que es esa parte inexplicada. Pero bueno, como estamos en un foro estrictamente ultra académico, sí te pediría que hicieras una reflexión de qué crees que puede haber detrás de esa parte inexplicada. Yo estoy pensando en esa cosa que se dice mucho de la empresarialidad, que claro, luego es muy difícil de medirlo, de meterlo, no sé, porque a pesar de todo, si las empresas fueran como la de Cataluña, todavía habría una brecha que otras regiones no alcanzaríamos, ¿no? Por ejemplo, en la que estamos hoy. ¿Qué opinas? Simplemente es una cuestión más de eso, quizá de opinión, que de ciencia o a medio camino, no sé. Entiendo lo que te digo. A ver, la idea de los ejercicios contrafactuales es que las diferencias... A ver, es un tipo de ejercicio que se utiliza mucho en economía laboral. Por ejemplo, para explicar las diferencias de salarios entre hombres y mujeres, o entre colectivos de distintas razas. Cuando se hace para economía regional, lo que se pretendía es, se observa que hay una diferencia entre el porcentaje de empresas de Cataluña que exportan y el porcentaje de empresas de otras regiones. Y es esa diferencia intentar dividirla en dos grupos. Uno sería las diferencias de las empresas, evidentemente. El sector productivo, por ejemplo, de Castilla y León es distinto al sector productivo de Cataluña. Las empresas son distintas en tamaño. A lo mejor simplemente lo que sucede es que son empresas distintas. Pero podría suceder que una innovación en Cataluña, su efecto fuera distinto al efecto que tiene una innovación en Castilla y León. Que, por ejemplo, que una empresa tenga un 1% más de trabajadores cualificados en Cataluña tenga un efecto distinto en un lugar o en otro. ¿Vale? Cuando analizamos esa diferencia que es debida, encontramos que la mitad es debida a que son empresas distintas. Simplemente es porque son empresas distintas en innovación, en tamaño, en sector de actividad, etc. Y por otro lado hay un factor que se llama inexplicable, que es las mismas cuestiones no inciden igual en una economía que en otra. Esto que no incide igual, para la práctica totalidad de las regiones, no es ni la innovación, ni la productividad, ni el capital humano. No es lo opuesto porque no sale significativo, es decir,
El impacto de la innovación en Cataluña es prácticamente el mismo que el de Castilla y León. Y prácticamente el mismo que en Andalucía. O sea, por ahí no están las diferencias. Las diferencias no están tampoco en el impacto que tengan tener más gente con capital humano más elevado. Es decir, no sucede que en Castilla y León haya menos personas más formadas en las empresas y que después estas personas no puedan dar todo su potencial, que sí que lo pueden dar en otras regiones. No, ese no es el problema. El problema viene más por el tipo de particularidades propias que tenga la región. Sobre todo, cuando vimos el primer gráfico al inicio, se observaba que las exportaciones en Estados Unidos eran de un 4% y que distaba mucho de lo que sucedía en la Unión Europea. Y es que el tamaño de la economía importa. Una de las partes de esa parte no explicada tiene que ver con el tamaño de las economías. Tiene que ver que, evidentemente, el tamaño de la economía catalana es distinto al de la Castilla y León, o el de Andalucía, o el de otras economías. ¿De acuerdo? Y tiene que ver también con sus sectores. Y, curiosamente, para Castilla y León es de las únicas que tiene que ver también con su productividad. La diferencia de Castilla y León con Cataluña, una de las cuestiones tiene que ver que sus empresas son menos productivas, pero por otro lado que la incidencia de su productividad incide menos en la probabilidad de salir al exterior. Probablemente en Castilla y León sí que sería necesario a lo mejor incrementar la productividad de las empresas, pero paralelamente que las ayudas estén centradas en aquellas empresas más productivas, porque a lo mejor cuando alcanzan ese umbral, de acuerdo, de productividad, les cuesta dar el salto a economías exteriores. ¿No tenéis ningún tipo de pregunta? Cuando vine a hacer este seminario, cuando se propuso que iba a ir sobre soluciones de la crisis y tal, y bueno, claro, es genial, ¿no? Cuando me la idea es que ese mismo día, al día siguiente, se convocó una huelga general. O sea, mañana tenemos una huelga general que es la primera vez que se hace de forma conjunta con otros países. No lo digo porque me habéis preguntado a mí, pero si tenéis aquí académicos, economistas, que a mí en mi universidad, y no es porque no sea presencial, pero no tengo la oportunidad de llevar gente de determinados ámbitos que les explico a los estudiantes, previo a una huelga general, donde se están reclamando otro tipo de soluciones, yo creo que nos tendréis que estar atribuyendo preguntas. Bueno, un poco en relación con lo que has comentado de que la productividad es un factor para facilitar la exportación en las empresas en las diferentes regiones. Me gustaría que aclararas un poco, bueno, has dado mucha importancia al capital humano, desde luego, ¿no? ¿Vale la productividad meramente estadística que se produce cuando, por la reforma laboral, pues se facilita el despido, se despide gente y entonces se sigue produciendo y la productividad aumenta, ¿no? Me parece que este año es el primero que se va a aumentar la productividad en muchísimos años en España, ¿no? Que era una cosa que llevábamos deseando toda la vida, pero nos hemos dado cuenta de que no era esta forma de aumentar la productividad, ¿no? Entonces, me gustaría que aclararas, ¿vale cualquier productividad? Porque has empezado la intervención diciendo que exportar era una vía para salir de esto sin tener que renunciar a los empleos, ¿no? Que al fin y al cabo es el fin, no se trata de exportar por exportar ni de innovar por innovar, sino de producir para que la gente tenga empleo. Entonces, me gustaría que aclararas eso, ¿no? ¿Vale cualquier productividad, a partir del aumento de la productividad, o dentro de esos aumentos de la productividad tenemos que diferenciar cualitativamente entre aumentos de productividad porque verdaderamente hacemos mejor las cosas o porque las hacemos entre menos? ¿Me oís si hablo así? Sí. Que si me preguntan. La idea es que tenemos un nivel de productividad muy bajo. Como decía el compañero, la idea era subir el nivel de productividad, pero claro, había formas y formas. No se trataba de despedir a los trabajadores menos cualificados, ¿vale? Aquellos trabajadores que aportaban menos valor añadido a la empresa, ¿vale?
Y de esta forma, lo que se puede observar es un dato, bueno, es cierto, la productividad en España se ha incrementado actualmente, a diferencia de lo que ha pasado en periodos anteriores. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de echar trabajadores a la empresa. Claro, la idea no sería esta. La idea sería no echar trabajadores fuera, sino formar a estos trabajadores y generar la productividad. Para el estudio que yo he dado, vale cualquier tipo de productividad. Otra cosa es la forma en conseguirla. Igual que las innovaciones. La innovación en este tipo de ejercicios, en cualquier estudio sobre innovación y exportaciones, no sirve que me diga que una empresa gasta mucho. Usted gastará muchísimo, pero si al final no me innova, si al final no hace un producto nuevo. Una empresa me puede decir que, oiga, es que yo he contratado muchísima gente con estudios para hacer innovaciones de allá, pero es que al final no saca ninguna innovación. No es que no se trate de innovar por innovar, aquí son output de innovación ya hecha. Lo que es curioso es que los resultados no son reales, no con este estudio, sino que cualquiera que analice innovación y exportación, donde se pone el input. Gasto en innovación, trabajadores en innovación. Tenemos un problema serio de productividad. Porque la idea es que teníamos un sector productivo que estaba basado en valor añadido muy bajo, en que cuando esas empresas han ido cayendo, evidentemente han quedado aquellos empleos de aquellas empresas con valor añadido más elevado, por tanto, al hacer los cálculos, la productividad ha subido. El tema este de las exportaciones es importante porque prácticamente creo que todos los que estamos aquí podríamos hacer una conferencia sobre la crisis, con aquella de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, la construcción, no sé qué, no sé cuánto, y ya tenemos que buscar un nuevo modelo productivo. Y nos quedamos ahí, como si el modelo productivo nos fuera a caer, bueno, en cualquier momento, como si fuera un cataclismo. Pero el modelo productivo pasa por ser eso, más productivos, más competitivos, y eso se verá en las exportaciones. Para el estudio sirve cualquier tipo de productividad. Lo que es cierto es que hay formas y formas de conseguir esa productividad. Y que, por ejemplo, innovar en proceso está constatado que da mayor nivel de trabajadores. ¿De acuerdo? Innovar en proceso, tener un producto nuevo te hace que se incremente la plantilla, tener un proceso nuevo te hace ser más eficiente y más productivo. A corto plazo se reduce la plantilla, pero a medio plazo, gracias a las exportaciones, se puede empezar a recuperar trabajadores. O sea, sería una vía para empezar a recuperar empleo. Es decir, si yo produzco y no lo puedo vender aquí, ¿vale? Dado que parece que las demás economías parece que están repuntando, y la nuestra parece que va a dar que no, al menos lo que produzcamos, tener un mercado donde venderlo. Y para venderlo fuera no valen las mismas reglas del juego. Es un entorno mucho más competitivo y donde se nos va a exigir más como empresa. Por lo tanto, cualquier recorte que no incida sobre innovación, sobre educación, sobre investigación, a la larga lo que nos va a hacer es mermar nuestra capacidad de competir en el mercado exterior. Y si dentro no se vende y para afuera no servimos, lo más probable es que cada vez nuestras empresas tengan que estar echando a más. ¿Preguntas? Si quieres potenciaremos intentarlo, no conseguimos. Si quieres me paro, como quieras. ¿Cómo? Me paro entonces. Le voy a hacer dos preguntas. La primera era, quería saber si en realidad España es un país propenso a la innovación, o es que verdaderamente no ha sido y siempre será mantenida dentro de una idea conservadora hacia todo esto que pudiéramos llamar nuevas ideas y nuevos implementos que se puedan aprender del exterior. Y la segunda es qué tipo de innovación o hacia qué país o hacia qué modelo está enfocado el tipo de innovación española. Es decir, son eurocentristas, piensan que Estados Unidos pudiera tener parte de la influencia de la innovación hacia España, o no sé si me expliqué con una pregunta. Sí. Gracias. A ver, la innovación, o sea, si la exportación se está en España, lo de la innovación es ya, innovamos muy poco. En los últimos años se había incrementado las cantidades económicas que se daban en investigación para potenciar la innovación. Pero actualmente se está reduciendo de forma salvaje las ayudas públicas que se han dado a la investigación y por tanto se repercutirá
tecnología y la innovación que vamos a hacer y nuestra capacidad competitiva. O sea, no somos un país innovador. Eso es lo que dicen los datos. En mi opinión personal, solo hay que ver cómo consideramos en España un fracaso. Si una persona que intenta hacer una empresa nueva, creo que la mayoría son estudiantes de idea legal, pues entonces lo tendréis mejor. O sea, cualquier persona que intenta hacer una idea nueva, una empresa nueva y fracase, en otros países se considera que el fracaso es una forma de aprendizaje. En Estados Unidos, el hecho de intentar una idea nueva, intentar abrir una empresa y que la empresa cierre, no se considera es un fracaso, pero no se considera que de todo ese proceso no se nos ha aprendido. Incluso cuando la persona expone su currículum y expone su trayectoria, no omite esos fracasos. Intenté encontrar productos, intentar esto, bueno, demuestra la dinámica, ¿vale? Y esa capacidad de intentarlo, de ser emprendedor. En España un fracaso está muy mal visto y la gente omite ese fracaso. Incluso cuando alguien ha intentado generar una empresa nueva y con un producto nuevo se fracasa, se le señala y se le acusa de que es un fracasado. Y esto nos da un poco nuestra mentalidad que tenemos hacia las ideas nuevas, hacia ser más o menos emprendedores. Respecto a los emprendedores, también comentar que cuando hablamos de capital humano y de educación, siempre estamos hablando de capital humano y de educación de los trabajadores. Habría que ver el capital humano y la educación de los no trabajadores, o sea, de los directivos, de los administradores y de los emprendedores, que son de los más bajos de Europa. Por tanto, es difícil liderar equipos, hacerlos más productivos y más innovadores si cuando las personas que innovan y las personas que están al frente de estos equipos, su capital humano es de los más bajos. No sé si es lo que contesta la primera pregunta. En cuanto a hacia dónde va dirigida la innovación, a ver, no entiendo muy bien la pregunta. Las exportaciones sí que van dirigidas a otros países de la Unión Europea. Sobre si... A ver, en este ejercicio hay que tener en cuenta que son innovaciones que son cambios significativos para la empresa o para el mercado. No significa que sean nuevos para el mercado. No significa que... A ver, yo puedo tener una empresa de grapadora, ¿vale? Y para mí se me cuenta como una innovación en producto que yo decida hacer. No es un producto nuevo, no es un producto innovador. Sin embargo, es un producto nuevo en mi empresa. Por un lado, estamos volviendo a tener todos los estudios solo con productos que sean realmente novedosos para el mercado. Claro, las cifras caen muy malmente. Pero también tiene un punto interesante y es que las empresas arriesguen a hacer productos nuevos para ellas, pero no nuevos para el mercado, también tiene un efecto importante en la exportación. Y además tienen menos riesgo, porque son productos que ya ven cómo funcionan en otras empresas y no es lo mismo correr tú el riesgo de generar algo nuevo a copiar cómo se está produciendo en otras empresas. Por ahí, levántate. Bueno, yo quería saber si es lo mismo exportar para dentro de Europa o exportar fuera y si es más beneficioso una cosa u otra para la economía. En este... La idea es vender los derechos. Este ejercicio no nos dice dónde exportar. Sería interesante para ver si, por ejemplo, los empresarios que exportan a determinados mercados, ¿vale?, tienen más éxito que los empresarios que exportan a Europa, que los exportan a países interesantes. Si se puede aprender de las exportaciones a unas determinadas nuevas vías, nuevos servicios de negocio, para intentar maximizar que se exporte a esos lugares. Incluso para mí hubiera sido interesante disponer los datos que muestran de lo que yo he analizado es exportaciones al exterior. Pero sería interesante ver lo mismo con exportaciones al exterior, considerando exterior fuera de la comunidad autónoma, ¿vale? Porque aquí están las exportaciones que hace Castilla y León fuera de España, ¿vale? Y las que hace a otras comunidades. También sería interesante ver. Creo que ayer se daban los datos de que el 90% de los productos que se venden son productos realizados en países en vías de desarrollo como China e India. Pues claro, lo que sí que sucede es que los empresarios españoles cada vez tienen que concretar más a dónde van sus productos.
exista una mayor carrera de líderes estudiantes americanos. Un proceso breve y todos cinco es una persona aquí todos.